Yo no nací con padrinos, ni con un apellido de peso, ni con un contacto que me abriera las puertas. Nací en una casa pequeña, de esas donde las paredes son tan delgadas que los silencios también se escuchan. Mi viejo era operario en una fábrica y llegaba cada noche reventado, con la espalda doblada y la mirada como perdida. Estudie, mijo, consiga un buen trabajo, me decía, mientras se quitaba las botas frente al televisor viejo. Yo lo escuchaba, pero no lo oía. Porque, sin saber por qué, algo dentro de mí gritaba otra cosa: no quiero vivir así. Desde chiquito tuve esa necesidad de hacer algo distinto. No mejor, necesariamente, pero distinto. Algo mío. Algo donde si me caía, fuera por mi culpa, y si me levantaba, fuera también con mis manos. A los 23, recién salido de la universidad, con un cartón que aún olía a tinta y un diploma que parecía más decoración que solución, monté mi primera empresa, una consultora de marketing digital que, honestamente, era solo yo con un portátil de segunda y una idea medio loca. No tenía oficina, ni presupuesto, ni clientes. Tenía lo que tienen los tercos, fe ciega y cero miedo al ridículo. Atendía desde el comedor de mi apartamento, uno que era tan chiquito que si estiraba los brazos tocaba la cocina y el baño al mismo tiempo. Ofrecía servicios a precio de huevo, casi regalados. No porque no los valorara, sino porque necesitaba ganarme la confianza de alguien, aunque fuera una sola persona que dijera: vamos a ver qué tal. Y fue justo en uno de esos días, cuando no sabía si seguía adelante o me buscaba un trabajo de 8 a 6, que apareció ella. Daniela. Había encontrado mi página web, una que había armado yo mismo entre tutoriales de YouTube, insomnio y muchas ganas. Me escribió un mensaje que todavía recuerdo casi de memoria. Hola, tengo una tienda de ropa artesanal. No tengo mucho presupuesto, pero me urge mejorar mi marketing digital. ¿Podemos hablar? Nos encontramos en una cafetería del centro. Ella llegó con una carpeta llena de papeles, sin maquillaje, pero con una energía que se sentía en el aire. Mira, yo no puedo pagarte lo que vale tu trabajo, me dijo de frente, sin adornos, pero te ofrezco algo mejor: si mis ventas suben, te doy un porcentaje. Ese tipo de tratos, para serte honesto, siempre me parecieron un riesgo innecesario. Uno no vive de promesas. Pero había algo en su forma de hablar, en la manera en que creía en su proyecto, que me movió algo por dentro. Le dije que sí. Y no me arrepiento. Porque en 3 meses, duplicamos sus ventas. Pero lo más importante no fue eso. Lo importante fue que empezamos a pasar horas y horas trabajando juntos. Donde yo veía datos, ella veía colores. Donde yo ponía lógica, ella metía alma. Nos complementábamos tan bien que a veces no sabíamos quién había tenido cuál idea. A los 6 meses de ese primer café, salimos a cenar por fuera del trabajo. Esa noche, entre vino barato y risas sinceras, entendí que me estaba enamorando de ella. Y, como suele pasar cuando uno se enamora sin darse cuenta, de repente ya estábamos hablando de nosotros en todos los planes. Un año después, habíamos fusionado nuestras pequeñas empresas y nacido algo más grande, Nexus Digital. Una agencia hecha por 2 soñadores, gente como nosotros, emprendedores, rebuscadores, gente con ideas y sin padrinos, que querían llevar su negocio al siguiente nivel sin dejar un riñón en una agencia carísima. Montamos oficina en una esquina alquilada en el centro. No era grande, pero tenía ventana y nos daba sol. Empezamos a crecer. De 2 pasamos a 5. Luego a 10. Luego a 15. Cada logro era una excusa para celebrar. Cada cliente nuevo, una historia que contar. Y cada noche, cuando cerrábamos el computador, seguíamos hablando de ideas, de sueños, de lo que venía. Vivíamos juntos. Trabajábamos juntos. Soñábamos juntos. A veces, en esos momentos de calma entre proyecto y proyecto, yo la miraba y pensaba: no puedo creer que esta vida sea mía. Y es que la vida se siente así, justo antes de que te la partan en 2. Los siguientes 3 años fueron una locura, pero de las buenas. Nexus Digital pasó de ser un par de cabezas soñando en un comedor, a una oficina con vida propia, donde las ideas entraban corriendo y los problemas también, pero ya sabíamos cómo resolverlos. Crecimos. Y no solo en número de clientes o plata, aunque sí, también, sino en visión.
Pasamos de atender tienditas de barrio a trabajar con empresas medianas que querían comerse el país, y algunas, el mundo. Nos mudamos a una oficina más grande en el centro histórico. Tenía paredes blancas, mesas largas de madera y ese olor a nuevo que te hace pensar que todo es posible. Contratamos diseñadores, desarrolladores, gente buena. Armamos un equipo que no solo creía en el proyecto, sino que se esforzaban con nosotros porque sentían que hacían parte de algo distinto. Daniela y yo estábamos en nuestro mejor momento. Compartíamos cama, café, cliente y caos. Y no lo cambiaría por nada. Nuestro apartamento estaba a pocas cuadras de la oficina. Grande, luminoso, con plantas que ella cuidaba como si fueran hijos. Los domingos cocinábamos en pijama, y a veces, cuando estábamos cansados de tanto pensar, poníamos música vieja y bailábamos en la sala como si nadie nos viera. La vida era buena. Simple, sí. Pero buena. Las cosas iban tan bien que hasta los medios empezaron a notar. Un día nos citaron en una universidad a dar una charla. Otro día, una revista de emprendimiento nos sacó en un artículo. Nos entrevistaban, nos invitaban, nos decían cosas como referente y ejemplo a seguir. Y yo trataba de no dejarme marear por eso. Porque la meta siempre fue otra, ayudar. Crear. Hacer empresas sin volverse un tiburón. Daniela pensaba igual, o al menos eso creía yo. En nuestro cuarto aniversario como empresa, la llevé a Kioto. Sí, Japón. Un viaje que soñábamos desde hacía años. Ella amaba la cultura japonesa, y yo amaba verla feliz. Y fue ahí, bajo los cerezos en flor, que le pedí que se casara conmigo. Tenía el anillo escondido en el forro de la chaqueta desde el primer día del viaje. Esperando el momento justo. Y cuando se lo puse en la mano, se le salieron las lágrimas. A mí también. No por cliché, sino porque uno sabe cuando algo es real. Quiero seguir construyendo contigo. Todo, todo. La vida. El negocio. El futuro. Sí. 1000 veces sí. Me respondió, temblando como si fuera la primera vez que nos veíamos. Nos casamos 6 meses después. No fue una boda pomposa ni llena de influencers. Fue íntima, con la gente que había estado ahí desde el día cero, familia, amigos, y el equipo de Nexus, que ya era también familia. En los votos mezclamos promesas de amor con compromisos de negocio. Sí, raro para algunos, pero para nosotros tenía sentido. Nos prometimos lealtad, honestidad y seguir empujando juntos el proyecto. Dijimos, te amo y también, te apoyo. Después de la boda, vino la luna de miel. Costa Amalfitana. Un hotel con vista al mar que parecía pintado. Y una tarde, mientras el sol caía como mantequilla sobre el Mediterráneo, Daniela dijo algo que se me quedó grabado. ¿Te imaginas tener una oficina aquí, con esta vista? Yo sonreí. Pensé que era solo una fantasía, algo de vacaciones. Pero no. A las 2 semanas de volver, ya teníamos un Excel con la palabra Italia en mayúsculas. Nos metimos de cabeza en la idea de expandirnos. Porque sí, el negocio estaba bien ubicado en nuestro país, pero queríamos más. Empezamos con Milán. Teníamos el producto, el equipo, la experiencia. Y sabíamos que allá había miles de pequeñas empresas familiares, igualitas a las de nuestros clientes locales, que necesitaban digitalizarse y no sabían ni por dónde empezar. Contratamos consultores. Hicimos números. Hablamos con abogados, diseñadores, contadores. Daniela lideró la expansión. Era buena para eso. Carismática, estratégica, con una sonrisa que abría puertas. Yo me quedé sosteniendo la operación en casa, asegurándome de que la base siguiera fuerte. Y justo cuando íbamos a firmar el contrato del local en Milán. Llegó pandemia. Cuando llegó la pandemia, todo se paró. El mundo, la oficina, los clientes, todo. Teníamos maletas listas, contratos casi firmados y una visión de internacionalización que se vino abajo en menos de una semana. Fue como si alguien hubiera apretado pause en nuestras vidas. Pero no tardamos en movernos.
No podíamos darnos el lujo de esperar. Así que rediseñamos todo. Paquetes de digitalización para negocios tradicionales, asesorías gratuitas, webinars, planes flexibles, nos adaptamos como fieras. Y contra todo pronóstico, no solo sobrevivimos. Crecimos. Contratamos más gente, abrimos nuevas líneas de negocio y empezamos a trabajar con empresas que ni sabíamos que existían. Daniela y yo nos volvimos a conectar de una forma distinta. Más intensa. Más resiliente. Era como si la crisis nos hubiera recordado por qué habíamos empezado todo esto. Y justo cuando parecía que, dentro del caos, habíamos encontrado un nuevo equilibrio. Pasó lo impensable. Pero no fue una traición. No fue un escándalo. Ni un robo. Fue una llamada. Una de esas que te cambia el aire del pecho. Era la mamá de Daniela. Óscar, venite al hospital. Daniela se desmayó en la oficina y la trajeron de urgencias. ¿Cómo así? ¿Qué le pasó? No sabemos, parece algo del corazón. Pero fue grave. Colgué sin pensar, agarré las llaves, y conduje como si el tiempo fuera de plástico. Cuando llegué, ella ya estaba entubada. Infarto. A los 32 años. La mujer más activa, más saludable, más llena de vida, estaba conectada a una máquina que respiraba por ella. El médico me miró con esa cara que uno odia ver, profesional, empática, pero sin esperanza. Vamos a hacer todo lo posible. Estuve ahí cada día. Sin moverme. Sin dormir. Hablándole aunque no respondiera. Le leí todos los planes que teníamos, todos los mensajes que sus amigos mandaban, todas las ideas que aún no habíamos ejecutado. Le puse música. Le conté chistes malos. Le hablé de lo mucho que la necesitábamos. Que yo la necesitaba. Y un día, abrió los ojos. No recuerdo si grité, lloré o recé. Tal vez todo al mismo tiempo. Estaba viva. Pero no intacta. Su recuperación fue larga. Difícil. Dolorosa. Los médicos dijeron que el estrés, la presión, el ritmo de vida, todo eso le había pasado factura. Y eso, para mí, fue el verdadero giro. Porque lo que casi se la lleva no fue un enemigo. Ni la crisis. Ni un fallo del sistema. Fue nuestra ambición. Nuestro ritmo. Nuestra forma de vivir como si el cuerpo fuera infinito. Ese día entendí algo que jamás quiero olvidar. A veces, la tormenta no está afuera. Está adentro. Y si no la escuchas, te arrasa. Daniela sobrevivió. Pero no volvió a ser la misma. Y yo tampoco. Vendimos parte de la empresa. Redujimos el equipo. Nos fuimos a vivir a una casa más pequeña, pero con jardín, donde el sol entra sin pedir permiso. Hoy Nexus Digital existe. Pero es otra cosa. Más consciente. Más humana. Y nosotros también. Porque a veces, para encontrar lo que de verdad importa, la vida tiene que sacudirte el alma. Pero si pensás que ahí terminó todo, te estás equivocando. Un martes cualquiera, de esos que parecen inofensivos, llegó una notificación al correo. Un contrato suspendido. Uno de nuestros clientes más grandes. No fue nada personal, decía. Circunstancias externas. Pero yo ya olía que algo raro venía cocinándose. Al día siguiente, otro cliente. Mismo mensaje. Y al final de la semana, 5 más. ¿Casualidad? No. Era un movimiento. Coordinado. Pero, ¿por quién? Revisamos todo. Datos, campañas, cuentas. Hasta que descubrimos lo que nadie quería imaginar, alguien había montado una réplica de nuestro modelo, con los mismos paquetes, mismos nombres de campañas, incluso usaban nuestros antiguos manuales internos, los que solo conocía gente que había trabajado con nosotros. Una ex empleada, con acceso total, había empezado su propia agencia y se estaba llevando a nuestros clientes uno por uno. ¿Lo más jodido? No lo hacía sola.
Tenía ayuda de alguien que todavía estaba adentro. Sí, alguien dentro de Nexus nos estaba traicionando, otra vez. Cuando nos dimos cuenta, ya no era solo un problema comercial. Era una filtración. Un saboteo. Un robo. Tuvimos que actuar rápido. Cortar accesos. Revisar contratos. Llamar a abogados. Y sobre todo, reunir al equipo. Porque sí, Nexus ya no era ese monstruo de antes, pero tampoco era débil. Y esta vez, no íbamos a dejar que nos destruyeran desde adentro. Lejos de quebrarnos, lo que vino fue un contraataque. Daniela, que hasta ese momento se había mantenido más al margen, volvió al ruedo. No como jefa. Como estratega. En 3 días, rearmamos toda nuestra propuesta de valor. Quitamos la grasa. Volvimos al núcleo. Rediseñamos el mensaje. Y en una semana, lanzamos una campaña que se volvió viral entre los clientes antiguos. Sabemos que te ofrecieron lo mismo. Pero nosotros no somos lo mismo. Nexus no se copia, Nexus se reinventa. Y funcionó. La mitad de los clientes que se habían ido, volvieron. Los nuevos nos contactaban diciendo, los vi en redes, los necesito. Pero el golpe no fue gratis. Ni emocionalmente, ni legalmente. Se vino una demanda. Y con ella, la oportunidad perfecta para hacer público lo que había pasado. Y ahí fue cuando descubrimos lo más increíble de todo. La persona que orquestó el saboteo interno no era cualquier ex empleada. Era alguien vinculada a un fondo de inversión que, años atrás, nos había ofrecido comprar la empresa, y nosotros habíamos dicho que no. Sí. Nos estaban atacando desde afuera. Desde hace rato. Solo que esta vez, creyeron que estábamos descuidados. Pero no. Estábamos atentos. Y listos. Nos quisieron tumbar. Desde adentro. Desde afuera. Y no era la primera vez, pero esta vez fue distinto. Esta vez no era una pelea por amor, ni por ego, ni siquiera por control. Era una jugada calculada. Fría. Con presupuesto. Y con gente infiltrada. Todo empezó con una serie de correos raros. Contratos que se caían sin explicación. Clientes que se iban sin quejas previas. Parecía coincidencia, hasta que descubrimos que no lo era. Alguien estaba copiando todo lo que hacíamos. Y no como inspiración, no. Tal cual. Mis textos. Nuestros diseños. El nombre de nuestras campañas. Incluso los precios. La investigación nos llevó a una ex empleada. Pero no actuaba sola. Detrás de ella había algo mucho más grande, un fondo de inversión que años atrás había querido comprarnos, y a quienes habíamos dicho que no. Ellos eran los titiriteros. Ella, la marioneta. Y lo más jodido, tenían a alguien infiltrado dentro del equipo. Alguien que seguía aquí, con nosotros, actuando normal. Ahí fue cuando Daniela se activó. Volvió a escena como si nunca se hubiera ido. Con los ojos afilados, con una calma tensa. No gritó. No se desesperó. Se puso a trabajar como una cirujana en zona de guerra. Filtramos accesos. Trazamos movimiento de clientes. Grabamos llamadas. Revisamos contratos hasta las letras pequeñas. Y entonces, armamos el contraataque. No un escándalo. No una venganza. Una verdad. Publicamos lo que estaba pasando. Sin nombres. Pero con evidencia. Hicimos un vídeo donde contamos cómo algunas agencias, disfrazadas de salvadoras digitales, usaban estrategias sucias para robar clientes de empresas medianas. Lo soltamos un viernes a las 9 de la noche. Sabiendo que la gente iba a hablar de eso todo el fin de semana. Y hablamos directamente con nuestros clientes. Uno por uno. No con correos automáticos. Con voz. Con cara. Con contexto. No recuperamos a todos. Pero recuperamos el respeto.
Y eso, cuando se trata de marca, es oro puro. La demanda que nos metieron se cayó antes de llegar a juicio. Porque el que acusa sin moral, siempre termina quedando en ridículo. ¿Final feliz? No todavía. Porque cuando creímos que todo estaba en calma, llegó un correo. Un archivo adjunto. Sin remitente claro. Con una nota. Esto es lo que no sabían. Tienen 72 horas. Cuando abrí ese correo, algo me dijo que no era cualquier cosa. Tenía ese tono raro, sin errores, sin drama, casi elegante, como cuando alguien te apunta con un cuchillo, pero sonriendo. El archivo adjunto era un PDF. 40 páginas de pura dinamita, capturas, extractos de contratos privados, datos de clientes, audios editados, incluso conversaciones mías de años atrás que ni yo recordaba haber escrito. Y una nota al final, simple y directa. Sabemos cómo opera tu empresa. Sabemos cómo vendes. Sabemos cómo hablas. Queremos un favor. Vas a cerrar Nexus Digital. Vas a desaparecer del mapa en 72 horas. Si no, esto se publica. Todo. Y créeme, no sobrevivís eso. Ahí fue cuando me di cuenta, esto ya no era un tema legal. Ya no era una competencia desleal. Era una extorsión. Una amenaza real. Daniela estaba en la cocina. Le pasé el computador sin decir nada. Cuando leyó la nota, me miró con una cara que no le había visto nunca. Fría. Serena. Como si ya supiera que tarde o temprano algo así iba a pasar. ¿Qué hacemos? Le pregunté. Primero, respirás. Luego, lo enfrentamos. Revisamos el archivo completo. Gran parte del material era real. Otra parte, claramente manipulada. Pero suficiente para hacer daño. Había conversaciones sacadas de contexto. Audios con recortes. Un intento bien armado de hacer parecer que habíamos mentido a clientes, maquillado cifras, falsificado resultados. Y lo peor, tenían acceso a datos que solo alguien muy interno podía haber filtrado. El topo seguía dentro. Alguien que nos conocía por dentro. Que sabía dónde dolía. No podíamos correr a la policía de inmediato. No todavía. En este tipo de entornos, cuando alguien juega sucio a ese nivel, no lo hace sin redes de protección. Así que lo primero fue proteger a nuestra gente. Desconectamos servidores. Migramos sistemas a cuentas nuevas. Informamos solo al núcleo de confianza. El equipo siguió trabajando, sin saber que en paralelo, estábamos a punto de ser explotados públicamente. Y entonces llegó la segunda nota. Ahora sí con nombre, una firma conocida en el mundo legal, pero con antecedentes turbios. La publicación está lista. A menos que colabores, esto se libera a la prensa esta semana. Daniela quiso responder. Yo le dije que no. Había que adelantarse. Así que activamos el plan B. Sí, teníamos uno. Porque uno no vive una traición como la que nos hizo Daniela hace años, sin aprender a prever la segunda. Llamamos a alguien de nuestro pasado. Alguien que una vez fue rival, pero que conocía los códigos del juego sucio. Un tipo que no aparece en buscadores, pero sí en los celulares de quienes saben mover piezas grandes sin dejar huella. Nos citamos en un sitio neutral. Le mostramos todo. Y él solo dijo: esto no es personal, es estratégico. Están queriendo tomar control de ustedes por la vía rápida. La pregunta es, ¿van a negociar o van a pelear? Daniela me miró. Yo no dudé. Vamos a pelear. Después de esa reunión, ya no dormimos igual. No por miedo, sino por enfoque. Porque cuando sabes que te quieren destruir, el descanso se convierte en lujo. Y nosotros ya no estábamos para lujos. Daniela empezó por lo técnico. Se encerró con dos de nuestros desarrolladores más antiguos, gente de máxima confianza, y desmontaron cada servidor como quien desarma una bomba. Rediseñaron nuestra infraestructura en la sombra. Cambiamos dominios, cifrados, accesos, incluso las rutas de respaldo.
Literalmente, migramos la empresa a una nueva arquitectura sin que nadie del entorno externo pudiera detectarlo. Mientras tanto, yo trabajaba en otra capa, la información. Empecé a reconstruir cada contacto que teníamos con clientes clave. Uno por uno. Citas virtuales, llamadas, mensajes. Me aseguré de que cada relación quedara blindada, y sobre todo, que ellos supieran lo que estaba pasando. No con drama. Con claridad. Con verdad. Hay gente que quiere hacernos desaparecer. Pero no va a pasar. Porque no somos solo nosotros. Somos ustedes también. Algunos dudaron. Otros se ofrecieron a ayudar. Y uno, solo uno, me dijo algo que no esperaba. Te están apuntando porque tienen miedo. Eso quiere decir que lo que construiste, vale mucho más de lo que crees. Esa noche, se activó el siguiente movimiento, inteligencia. No íbamos a devolver el golpe con escándalos. Lo íbamos a devolver con datos. Conseguimos acceso a los documentos legales de la firma que nos había enviado las amenazas. No preguntes cómo. Solo diré que hay favores que se pagan, y otros que se devuelven. Y ahí encontramos la debilidad. Una triangulación entre varias empresas fachada. Una cadena de contratos firmados en nombre de un cliente muerto. Literalmente. Un proveedor inexistente. Un sistema de facturación fraudulento que, si se hacía público, los ponía en la mira de algo mucho más grave que una demanda comercial. Con esto, no solo se detienen, se entierran. Me dijo el contacto que nos filtró el material. Pero no lo usamos. No todavía. Porque el siguiente paso era estratégico. Llamamos a una rueda privada con inversionistas, prensa especializada y aliados históricos. No para denunciar, sino para anunciar la reestructura total de Nexus Digital. Nuevo nombre. Nueva imagen. Mismo equipo. Misma misión. Y lo más importante. Una nueva división blindada de defensa digital para otras empresas que, como nosotros, habían sido blanco de extorsión y juego sucio. Ahí fue cuando todo cambió. De víctimas pasamos a ser amenaza. De objetivo pasamos a ser referencia. El correo que nos llegó al día siguiente decía una sola frase. Se pasaron de listos. Esto no ha terminado. Y yo, al leerlo, no sentí miedo. Sentí que el final estaba cerca. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez, el enemigo mostraba miedo. El correo decía: nos vemos mañana. 9 de la noche, Torre Costera. Piso 19. Vení solo. No había firma. No había instrucciones. Pero sabíamos quién era. Yo quería ir solo. Daniela no me dejó. Si esto explota, no voy a estar viéndolo desde la casa. Yo también tengo cosas que decir. Y tenía razón. Esto también era su guerra. Su historia. Su final, aunque ninguno de los dos lo supiera. Llegamos al edificio con el aire cortado por la tensión. Una de esas noches donde el silencio tiene peso, donde las luces de ciudad abajo parecen burlarse de uno. Subimos al piso 19. Un salón de cristal, con una mesa larga, elegante, vacía. Y al fondo, él. Gabriel. El rostro que alguna vez quiso comprar Nexus con sonrisas y cifras. Ahora, sin careta. No pensé que vendrían los dos. No pensé que seguirías teniendo cara para invitarnos, le respondí. Nos sentamos. Él habló primero. Esto ya se salió de control. Ustedes no solo se negaron a vender, ahora están exponiendo todo. No se puede volver atrás. Daniela lo miró fijo. Fría. Seca. Casi sin parpadear. Nunca quisimos guerra. Pero si la empezaste, no esperes paz. Gabriel deslizó un sobre. Adentro, fotos. Audios. Una grabación. Era Daniela. En una reunión de hace años.
cuando estaba negociando, a espaldas mías, parte de la expansión internacional. No era algo nuevo para mí. Pero sí lo era para ese contexto. Gabriel sonrió como quien cree tener el as bajo la manga. ¿Cuánto crees que resistiría tu imagen, si esto sale ahora? Yo iba a contestar. Pero Daniela lo hizo primero. ¿Quieres filtrar eso? Dale. Pero filtra todo. También los contratos falsos. Las empresas fachada. Las compras que hiciste en nombre de gente muerta. Gabriel la miró. Ya no sonreía. Vos no vas a salir viva de esto. Eso ya lo sabía desde el día 1. Silencio. Un segundo. 2. Y luego, el estallido. Un ruido seco. Un disparo. Una bala perdida. O no tan perdida. Daniela cayó hacia atrás. En mis brazos. Con los ojos abiertos pero vacíos. No vi quién jaló el gatillo. No había más personas visibles. No había cámaras. Solo eco. Me arrojé al piso. La sostuve. Le hablé. Le supliqué. Pero ya no me escuchaba. Gabriel había desaparecido. Nadie quiso hablar. Nadie llamó. Nadie preguntó nada. En los días siguientes, la versión oficial fue un accidente. Una discusión entre partes que terminó mal. Caso cerrado. Pero no para mí. Daniela murió sin miedo. Y yo no pienso dejar que ese silencio la entierre. Desde entonces, Nexus no volvió a ser agencia. Se volvió escudo. Se volvió arma. Una organización pequeña, sin nombre visible, pero con una sola misión: defender a quienes crean sin robar. A quienes hacen sin venderse. No tengo esposa. No tengo paz. Pero tengo propósito. Y tengo algo que ellos nunca van a poder quitarme. Memoria.